Bienvenidos una vez más a La Radioactiva, este ciclo de entrevistas, donde las distintas personalidades vienen a contar acerca de su vida laboral y también sobre la personal para que ustedes los puedan conocer. Antes de arrancar con la entrevista del día de hoy, les recuerdo nuestras redes sociales para que nos puedan empezar a seguir, tal como es el caso de nuestro Instagram, que es @laradioactiva. También estamos en X como @inforadioactiva. Y si nos quieren sugerir el nombre de algún invitado a este ciclo, lo pueden hacer escribiéndonos un mail a laradioactivaok@gmail.com. Le agradezco a cada uno que forma parte y vamos a mandarle la solicitud a nuestra invitada del día de hoy para que podamos desarrollar la entrevista correspondiente. Hola Karina, ¿cómo estás? Buenas tardes, casi noche te diría. Sí, sí, está atardeciendo. ¿Cómo estás, Octavio? Todo bien, y vos, ante todo, muchísimas gracias por sumarte y bienvenida a este ciclo de entrevistas de la Radioactiva. Muchas gracias. Vamos a ajustar la cámara para que no me vean solo la cabeza. Ahí está. Así que si me permitís voy a hacer una breve introducción para que la gente sepa con quién estoy hablando hoy y arranco con las preguntas. Vale. Bien, les cuento a todos que la invitada de hoy es Karina Mermerstein. Ella es abogada y ahora también escritora hace un tiempo. Ella dentro de lo que es la abogacía se dedicó más que nada a lo que es el derecho tributario y como escritora ha escrito dos libros que son Salir de noche y Temporal, los cuales seguramente nos irá contando a lo largo de toda esta entrevista con la radioactiva. Así que, Karina, cuando quieras, arranco con las preguntas. Dale. Estoy lista. Bien, hablando de lo que es la escritura en sí, ¿en qué Sí. momento pensás que llegó la escritura a tu vida para ser algo más que quizás un hobby que podrías haber tenido de chica y que ahora se convirtió en un trabajo? A ver, yo empecé haciendo taller de escritura. Esto fue más o menos para el año 2015, 2016, por una circunstancia de vida en particular. Y te digo, fue como, digamos, cuando yo empecé a tener esa inquietud, estaba paseando por acá, por la zona donde vivo, y encontré en la puerta de una librería un cartel con una máquina de escribir, una máquina de escribir rosa, me acuerdo, y era un taller de escritura. Y siempre cuento esta anécdota porque le escribí a la coach, le dije, mira, me gustaría saber un poco más, me gustaría unirme al grupo, qué sé yo, y me dice, bueno, mandame algo que hayas escrito. Y lo único que le podía mandar era una demanda. Porque no tenía piezas de ficción, ni poesía, ni nada. Este, y qué sé yo, no le mandé, no me acuerdo qué le puse, pero bueno, me uní al grupo en ese momento. Hice 7 años de taller y durante esos 7 años fui escribiendo cuentos y fui como, digamos, ajustando esta idea de que quería algo más, que no era solo un hobby. Que tenía ganas de publicar, que tenía ganas de reunir esos cuentos por lo menos y publicarlos. Y así empecé. Bien, me gusta, o sea, como de simple casualidad, hoy te encuentras en una nueva faceta, por decir así. Sí. Está bueno eso. Y justamente hablando de lo que es en sí tu actividad como abogada, ahora como escritora, son dos mundos totalmente opuestos. Me imagino que no es lo mismo escribir una demanda que escribir un cuento, obviamente. Pero ¿crees que de cierta manera se pueden llegar a complementar? Porque decís, no dejo de hacer uno, quizás, pues si te aparece un nuevo cliente dentro de lo que es el derecho, le podés quizás dar algo de prioridad o lo derivás a un colega para dedicarte de lleno a lo tuyo. O decís, bueno, mira, puedo hacer las dos cosas sin ningún tipo de problema. A ver, son compatibles porque de hecho yo escribí ficción durante mucho tiempo donde litigaba y ejercía full la profesión. Desde otro lugar, no en el derecho tributario porque es muy técnico y demás, pero en algunas otras áreas la creatividad, no te digo la ficción, pero sí la creatividad hay que aplicarla en la elaboración de las piezas escritas, en la estrategia, en lo que fuera, digamos, hay que usar mucho la cabeza, hay que ejercitar la paranoia también, cosa que muchos abogados no hacen. ¿Y qué quiero decir con esto? En que uno tiene que
imaginarse los escenarios, ¿no? ¿Qué puede pasar si tomo este camino, si aplico esta estrategia, sobre todo en el derecho penal? Digamos, ¿qué pasa si elijo esta opción y no la otra? Y esos son escenarios, ¿no? Y cuanto más preciso sea ese escenario, digamos, meteremos menos la pata. Obviamente después está en el campo del derecho el estudio, la experiencia y demás. La ficción es distinta en el sentido de que es pura creatividad, pero también en la ficción necesitamos verosimilitud, que es un concepto que los abogados manejamos mucho, sobre todo cuando hablamos de medidas cautelares, ¿viste? Que son, digamos, la historia que nosotros construyamos, por más que sea fantasía, por más que la inventemos, tiene que ser verosímil para el lector. Eh, entonces, realidad y ficción se cruzan bastante. Ahora, si vos me pedís, hoy en la práctica, digamos, yo fui soltando mucho el derecho, fui soltando la profesión, y fui abrazando más la escritura y los servicios que están alrededor de la escritura. Entonces, hoy me resulta más, digamos, si bien sigo creciendo y hago cosas, no litigo, por ejemplo, dejé de litigar, eh, digamos, a veces prefiero derivar el cliente y no tomarlo, digamos, porque estoy más concentrada en otra cosa, o porque no tengo el tiempo, o por lo que fuera. Y bueno, igualmente yo tengo una socia, digamos, tengo colegas, digamos, tengo más de 30 años de experiencia, o sea que tengo gente a la que conozco y que sé a quién le puedo, digamos, encomendar un cliente, ¿no? Me imagino. Igual vos recién hablabas que son cosas que se pueden llegar a complementar. Entonces podemos decir que gracias a lo que es tu formación jurídica, cuando llegó esta faceta de la escritura, vos dijiste que quizás tu formación jurídica ayudó a lo que es la escritora hoy en día. En algunas cosas sí, en otras te diría que es un ancla. ¿Por qué? Mi novela temporal es una novela donde hay abogados. Hay un proceso judicial que es un desalojo. Para eso yo no necesité investigar nada. Tenía toda la experiencia y podía, digamos, plasmarlo en el papel. Además, en medio de esta novela hay una investigación criminal, hay fojas de un expediente, o sea que todo eso yo lo sabía de memoria, escribirlo. Y es un ancla, digamos, porque de alguna manera, por un lado, los abogados, cuando escribimos jurídicamente hablando, tenemos una estructura muy mala de escritura. Usamos gerundios, las frases largas, párrafos enormes, redundantes, repetitivos, digamos. Eso en la escritura es tremendo. O sea, es todo lo que no deberíamos hacer al escribir ficción. Lo mismo que en no ficción, digamos, cuando escribimos tenemos que ser claros, concisos, no usar gerundios, acortar los párrafos, digamos, hay un montón de otras cosas, ¿no? Y por el otro lado, cuando uno elabora una ficción jurídica, si uno va a una novela de estilo, un thriller policial o jurídico, tiene que tratar de deshacerse de lo que es específicamente el derecho, o sea, de lo que es técnico. ¿Por qué? Porque el lector se va a aburrir. O sea, más allá de que puede no entender, se va a aburrir. Algo de ficción hay que meter ahí. Este, y bueno, lo mismo pasa en la televisión, en las series, cuando uno lo ve, yo veo ficciones de abogados y digo, esto no es real, o sea, esto no sucede en la práctica. Y otras veces lo ponen como más, más cercano a lo que es la realidad. Totalmente. Así que podemos decir que Temporal fue como un homenaje tuyo de parte también a lo que fue tu carrera como abogada, por decir así. Sí, sí, tenía ganas de escribir algo alrededor del derecho y del derecho civil, porque vos vas a ver que siempre vas a ver libros policiales, thrillers que transcurren alrededor de algún detenido. Acá en esta novela hay un crimen, pero ese no es el centro de, digamos, de la historia. Es la excusa para contar una historia. Entonces, hay otras cosas, viste, la gente no sabe mucho cómo funciona el derecho civil, el derecho laboral, y hay muchas historias alrededor de esos procesos también. Sí, totalmente de acuerdo. Y justamente yo creo que ya seas un escritor, como puede ser un periodista o un abogado, siempre el primer crítico de el trabajo de uno es uno mismo. Porque quizás decís, y mira, podés haber agregado esto, pero ya está, ya lo envié, ya lo tiene la imprenta pronto para ser publicado, para empezar
la tirada y decís, bueno, para el próximo libro, no sé, le voy a agregar un personaje que se llame de otra manera, por decir, ¿no? Entonces, ¿cómo sos de tomar las críticas que te hacen los lectores? ¿Sos de aceptarlas? ¿Sos de decirle, bueno, mira, la verdad es tu punto de vista, porque puede ser así, pero yo con lo que hice estoy contenta, no me quejo, pero como que decís, es 50 y 50 o No, siempre a le ver, das un poco de obviamente, razón? a ver, la verdad es que no recibí críticas terribles, ¿viste? No recibí comentarios que digan, no me gusta esto, o sea, que fueran muy terribles. Yo creo que cuando nosotros publicamos, cuando yo publico, suelto la obra. Lamentablemente no puedo hacer más nada. Y si cometí errores, si no es la historia que vos querías leer, bueno, lo lamento. Mejoraré en el próximo si puedo. Digamos, cuando escribo, pienso en el lector, pienso en los lectores, pero también hay un poco y un poco, ¿no? Es un poco la historia que yo quiero contar, y bueno, y esa es la historia que va al papel. Pero bueno, obviamente me encanta que me digan me gustó, y no me gusta que me digan me aburrí, o descubrí el final en la primera página, o cosas así. Hasta ahora no me ha pasado, la verdad. Pero te digo lo que peor me hace es que alguien me haga una crítica tibia, viste que te diga, no, está bien, o sea, prefiero que me digan es una cagada, o sea, está muy bueno, está bien, es como que, bueno, zafa, ¿viste? Como que Eh, algo le falta. es como que en realidad no le gustó y quiere quedar bien. Entonces, bueno, a veces es un poco eso. Seguro que sí. Y vos sabés que, mira, antes de seguir con la próxima pregunta, quiero agradecerle a todos, porque al principio de la entrevista se iban sumando algunos y ahora veo que se están sumando más todavía a lo que es Sí, este video radioactivo. veo una Sí, pregunta que me hacen si mis historias se basan en algo real. tal cual. Es lo que justamente quería comentarte. A ver, al, tanto mi libro de cuentos como esta novela se basan en historias que tienen algo de real, pero están absolutamente ficcionalizadas. O sea, de dónde yo saco mis ideas de la realidad. Eso es un hecho. Digamos, son cosas, no sé, historias que yo escucho, que leo en el diario, que alguien me cuenta, historias que surgen de otros libros, ¿viste? Que se derivan de tramas de otros libros, que te despierta algo en la cabeza, pero después eso se convierte en ficción. Porque cuando uno se basa solo en la realidad limita mucho. Entonces ahí uno escribe una pieza de no ficción, como es el periodismo narrativo, donde uno tiene que centrarse en los hechos y no puede moverse de ahí. Yo, en cambio, creo una historia a partir de un hecho de la realidad. Bien. Y justamente hablando de lo que es un poco tu vida personal, cuando apareció esta faceta de la escritora, me imagino como un cartel, ¿viste? Karina Mermerstein, escritora, ¿no? Ella es con un título, por decir así. Me costó mucho llegar a eso. Seguramente que sí, lo entiendo. Pero, ¿qué le dirías a la Karina interna que quizás nunca se imaginó que iba a escribir 2 libros y quizás más? Porque el tiempo puede ser que te diga, sí, son 2 y de repente dentro de 5 años ya tengo 6 libros publicados, por decir, ¿no? ¿Qué le dirías? Estoy escribiendo el tercero, o sea que aspiro a seguir publicando. ¿Qué le diría a la Karina escritora o a la Karina abogada? O a ambas, porque quizás siempre fue la misma. Lo que pasa es que una descubrió esa faceta que hoy tiene más incorporada, por decirlo así. A ver, te diría que yo hoy todavía no lo puedo creer. O sea, no termino de internalizar que escribí 2 libros. Vos sabés que a mí me pasó con la editora de mi primer libro y que me dijo, escúchame, escribiste un libro de cuentos, es un montón. Y, y yo como que, bueno, sí, viste, pero la verdad que, la verdad que es un laburazo. Y es como que a veces a mí me cuesta internalizar ese trabajo. De hecho, yo a veces leo, cosas que yo, una vez que publico la obra trato de no volver a leerla.
Esto es algo que hacen muchos escritores. ¿Por qué? Porque tenemos la manía de corregirla, si no. Entonces, no, acá hay un error, no, acá tal cosa. Entonces trato de no leerla. Y a veces cuando vuelvo a leerla por alguna circunstancia, porque me piden que lea algo, qué sé yo, es como que digo, ¿esto lo escribí yo? Che, está bueno, qué sé yo. No para mandarme la parte, digo, pero es como que no me reconozco, ¿viste? Eh, y qué sé yo, me diría eso, disfrutá más, disfrutalo. Eso es lo que me diría. Obvio. Mira, también te hacen otra pregunta que Si dice si hacer escribir... biografías es complicado, bueno, acabo de terminar una que me pidieron. No es una biografía, son memorias. La diferencia, digamos, entre la técnica es que la biografía va como de principio a fin, ¿no? Desde el nacimiento hasta la muerte o hasta un determinado momento de la vida del personaje. Y en las memorias uno puede tener un poco más de licencia en que uno hace capítulos como mechados, ¿no? De recuerdos que trae al libro. Eh, yo tengo una técnica para ese trabajo, no me especializo en eso, pero tengo como cierta técnica que es escuchar a la persona. O sea, lo que se hace es digamos, se programan una serie de encuentros y en esos encuentros hay como una hoja de ruta de temas que se arman y esa persona va a hablar, no sé, sobre un momento de su vida, sobre esto, sobre el otro, y eso después hay que transcribirlo completo. Después hay que escribir, digamos, darle forma, usar las técnicas literarias, o sea, lleva muchísimo tiempo. No es que es más difícil o menos difícil. Lo que es importante ahí es que se transmita la voz del personaje que estás biografiando. O sea, eso es lo fundamental. No es la voz del escritor, es la voz del personaje. Y esto en periodismo, vos, Octavio, lo debes saber. El periodista tiene que desaparecer de escena para dejar al frente del escenario a la persona a la que vos querés retratar. Eso no es fácil de lograr. Seguro, no, no, ni hablar. Incluso con este ciclo de entrevistas te digo, no solamente como periodista, lo digo como persona en sí. Lo que yo busco es que más allá de que la gente conozca desde otro lugar a los entrevistados, es que el entrevistado sea el protagonista. Porque si no es como que estoy acaparando todo yo y no corresponde que sea así. Si no digo, bueno, hago un monólogo y nombro algunas cosas textuales de los distintos entrevistados que tuve a lo largo de todo este siglo. Entonces te puedo decir, un día hablo de uno, otro día de otro y así continuamente, ¿no? Claro, exactamente. Y volviendo a lo que vos me decías de tu actualidad, que ya está en desarrollo, el tercer libro, ¿nos podés comentar algo? Quizás el nombre no, porque viste por cábala no, pero nos podés contar No, para es cuándo que está tampoco, aunque publicado. primero que no tiene nombre, y para que sepas, mi novela esta temporal no se llamó temporal al inicio, se llamaba El Inquilino y le cambié el nombre sobre la marcha. O sea que, no, el nombre general de una novela, salvo que sea ese y tenga que ser ese, que yo se pone al final. Así que nombre todavía no tiene. Pero es una historia ficcionalizada que tiene que ver con mis inicios de la escritura. O sea, es el hecho que dio lugar a mi escritura. No, no es una novela que tenga que ver conmigo como escritora, pero es el hecho que genera, de alguna manera, que yo me haya volcado a la escritura. Y Y tiene que hablamos, ver, sí, tiene tal que cual. ver con el mundo del trabajo. Y vos recién hablabas de la palabra generar, algo que para todos, ¿no? Desde un cantante, generar un poco de inspiración necesita siempre para decir, bueno, voy a escribir una canción que a mí me guste, pero que después tenga cierta difusión en el público o que la gente, ya sea escuchándola hoy en día en las plataformas o cantándola por la calle o escuchándola, no sé, de repente con esto de las plataformas, como te decía, ¿qué te genera a vos el hecho de escribir? Vos decís, quiero llegar a más gente, quiero demostrar que soy capaz de hacerlo por algo que estás haciendo. ¿Te genera algo la adrenalina de poder hacer también? A ver, cuando a mí me preguntan por qué escribo, digamos, primero porque me gusta, me encanta. Pero también quiero que me lean. O sea, digamos, ningún escritor te va a decir que no escribe porque, o sea, que no quiere que lo lean. O sea, para mí es algo obvio, pero no muchos lo reconocen. Este, y, y ¿qué más te puedo decir, digamos? ¿Qué me genera? A ver, la realidad es que cuando yo me siento con el teclado, cuando yo estoy metida en la historia, la verdad que me encanta. O sea, y es muy intenso.
O sea, yo no escribo mucho durante el día, escribo algunas horas, porque realmente las escenas las pienso un montón y voy y vengo, voy y vengo. En un mismo texto puedo llegar a corregir 5 veces el capítulo antes de darlo por cerrado. Eso no se suele hacer, ¿viste? En general, muchos escritores lo que hacen es escribir de corrido el primer borrador y después empezar a pulirlo. Y yo no soy así. Entonces, es como que cada capítulo es como un cuento para mí. Y entonces, como algo independiente. Entonces tiene que empezar y cerrar y tiene que ser perfecto. Puede pasar también que a lo largo, digamos, yo ya avanzo y voy por el capítulo 20, tenga que modificar. Esto yo ya lo he hecho. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que la historia hacia donde va no me gusta, porque lo que planifiqué no está bien, no cierra, el personaje no haría eso. Digamos, hay cosas que tendría que modificar. Y entonces, bueno, voy cambiando sobre la marcha y vuelvo, por eso digo, voy y vengo en el texto 1000 veces. Y es intenso, es como actuar. Vos tenés que estar ahí, tenés que estar presente, tenés que generar algo. A los personajes les tiene que pasar cosas. Y vos estás ahí, estás digitando una realidad paralela de la que a veces es difícil salir. Entonces, yo siempre lo escuchaba, me acuerdo de Pedro Mayral que decía que no hay que escribir después de las 6 de la tarde, porque no, teniendo más de 50 años, que lo que me pasa a mí, porque no dormís. O sea, no te levantás nunca, te quedás pensando. Entonces, bueno, pero es algo que me encanta hacer. No es que quiero invadir en el terreno de la edad porque viste que hay gente que se ofende, pero vos me decís, después de los 50 años, después de tal hora no escribo, ¿y te pasa como dijo él o seguís escribiendo? No, no, me pasa. Me pasa. Hay veces que si tengo un resquicio de tiempo y me pongo a escribir a las 9 de la noche y probablemente de madrugada esté pensando, me despierte pensando en la novela, en el capítulo, en lo que fuera. Ojo, a veces de noche, cuando duermo, surgen cosas muy interesantes. O sea, me despierto con alguna idea, con alguna cosa. Este, pero en general dejo lugar para la lectura a la noche también, más allá de las series, la televisión, y eso también es muy inspirador, más que sentarse a escribir. Y decís, bueno, estoy durmiendo, se me surgió una idea, como se dice vulgarmente hablando, se me encendió la lamparita y vas corriendo a buscar un lápiz y un papel y anotarla, o en el celular, viste, que hoy en día es mucho más rápido y decís, por las dos que después me lo olvide, viste. Si es de noche, no, si estoy durmiendo, no, la verdad que no me levanto para eso porque si no, voy a tener insomnio por 2 horas y voy a hacer un desastre al día siguiente. Si estoy leyendo, si estoy haciendo algo, que yo ahí sí, agarro el celular y anoto. Obvio. Y justamente hablando de lo que son tus libros, tanto salir de noche como temporal, más allá que vos me dijiste, todos los escritores escriben porque quieren que los leamos, o en este caso que me lean, ¿por qué consideras que el público tiene que leer estos libros? A ver, yo no sé si tienen que leer esos libros. Les recomiendo que los lean. Creo que les van a gustar los dos. Son dos libros muy distintos. Salir de Noches es un compilado de 15 cuentos muy cortos. El más largo tendrá 5 páginas. Eh, Cuentos muy breves. A mí me gusta escribir cuentos breves, que como particularidad tiene que ninguno tiene final feliz. Y esto siempre lo aclaro, mi novela tampoco. Porque a mí me interesa, más que explorar el final o la moraleja del final, es la mitad de la obra. O sea, que te deja toda la obra completa o la mitad del cuento, el hecho, el personaje, digamos, que vos te quedes pensando. Entonces, si bien son cuentos muy cortos, no se puede leer de corrido porque cada uno tiene como su peso determinado y hay algunos cuentos bastante pesados emocionalmente y digamos como que tenés tu nivel de reflexión a posteriori de la lectura. La novela es otra cosa, la novela es una ficción de género, es un thriller o un policial muy atrapante. La realidad es que tiene mucha atención durante todo el libro y voy a decir lo que dicen quienes la leyeron, para que no sea mi palabra nada más, es no la podía dejar. Quería volver, no sé, tenía un minuto de tiempo, quería seguir leyendo. Me iba a trabajar y quería volver a casa para seguir leyendo. O sea, querían seguir leyendo.
y se lee en general de entre 2, 3 días, la terminás, porque es muy dinámica, pasan cosas todo el tiempo y hay mucha tensión. Son 2 obras totalmente diferentes, ninguna, a mi juicio, defrauda. Obviamente los cuentos no todo el mundo le gusta, entonces, digamos, tuvo tal vez menos lectores. Temporal, que es la novela, encaja más porque a la gente que por lo menos le gusta leer thrillers, le gusta leer novelas. Y la verdad es que, digamos, si vos me decís por qué deberían leerla o por qué yo digo, bueno, léanla, es porque les va a gustar, se van a entretener, digamos, van a querer leer más, se van a atrapar con la lectura. Digamos, es un libro para eso. Bien, justamente después, como dijimos al principio de la entrevista, si quieren hacer alguna devolución, están invitados a hacerla, obviamente, tratemos de que sean positivas, ¿no? Siempre, siempre. Yo escucho todas las críticas, no, 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 me las tengo que bancar aparte, escúchame, es así. Y para que la gente se pueda hacer de estos libros, ya sea quizás comprarlos para regalar o bien para tenerlos uno, ¿cómo puede hacer? ¿Se tienen que contactar con vos? ¿Se tienen que... Hay varias formas. En el link envío de mi Instagram están todas las vías posibles para comprarlo, pero que las resumo por acá. Están en las principales librerías del país, está en Geni, está en Cúspide, está en Buscalibre también y en muchísimas otras librerías. Está el listado completo de librerías en mi bio. Después también la pueden comprar directamente en la editorial, que es PAM Publicaciones, que también está en Instagram y tiene un local a la calle en la zona de Almagro. Y después tengo tienda nube, que es mis libros, y que la dirección la encuentran más fácil entrando en mi bio, que ahí pueden comprarlo directamente y se los puedo mandar hasta firmado, porque los despacho yo. Así que esas son todas las vías. Y también está en digital en Amazon y en otras plataformas que las encuentran por internet. Bien, como se dice hoy en día, ¿no? Con tantos chivos, espero que alguno quiera sponsorear este ciclo, ¿no? Mínimo, o que cuando le mandamos la entrevista diga, mira, la compartimos ya que es una escritora que nos representa. Y Sí. justamente hablando de lo que es la Karina persona, porque es abogada, es escritora, pero ante todo es una persona, hecha y derecha, quería preguntarte, ¿cómo es un día de tu vida fuera de lo que es la abogacía, la escritura? Es decir, ¿cómo es Karina fuera de todo esto? ¿Es una persona que rutinaria? ¿Es una persona muy organizada? Soy rutinaria, soy organizada, es un día, mis días son bastante aburridos, si les puedo decir. Nada, todas las mañanas entreno, hago algún ejercicio, digamos, ejercicio físico, de lunes a viernes seguro. Este, Después nada, veo si, digamos, tengo que contestar mails, tengo que pagar cuentas, tengo que planificar el almuerzo, la cena, o, dependiendo de quién está en mi casa. Viene jardinero, o sea, me ocupo de los temas, de la casa también. Tengo 2 perros, eh, así que 2 hijos grandes, pero que a veces también están en casa. Digamos, no, la verdad que tengo una vida así mundana, común y corriente, como tendría cualquiera, y bueno, parte del día hoy como que lo divido en, bueno, tareas domésticas, tareas de organización, ejercicio, ir a comprar algo, ir a visitar a mi madre, qué sé yo, hablar por teléfono, y después está, bueno, obviamente, tareas de laburo, de la abogacía, yo también tengo un club de lectura, bueno, que ahora estamos de vacaciones, pero buscar las lecturas para el club. Colaboro en el área de comunicación de una comunidad, también a veces, digamos, durante el día me consultan, o sea, soy multitasking. Y después está la escritura, ¿no? De dedicarle 2 horas por lo menos todos los días, que por ahora, desde que comenzó el 2026, lo estoy cumpliendo, a escribir. Qué bueno. Así que esperemos que para el cuarto libro, no te digo nada para el tercero, pero quizás podemos hacer un día en la vida de Pirulita, entre paréntesis, puedes poner yo, ¿no? Como otro libro más. Y si querés mencionar a La Radioactiva como
Mirá, estuve una vez en la radioactiva hablando de lo que es, pero nunca digas que sos vos la protagonista en sí. No es un autobiográfico, sino podemos ponerle Sí, un sí, título medio random, por decir así. sí, sí, podría ser también. De paso nos hace publicidad a nosotros. Pero bueno, eso no es eso no es un problema. No, Yo mira, colaboro con un montón de gente, no, colaboro con un montón de gente, de hecho leo libros de otros y los reseño. No, no, la red es para eso, para colaborar con otra gente. La verdad que, digamos, criticamos mucho a las redes, pero también son un lugar para encontrarse, ¿no? Y encontrar a otra gente. Digamos, yo descubro muchas cosas en las redes. y sí, me imagino. Y hablando otra cosa de tu vida, por decir así, si tuvieras que definir tu vida en sí, en una breve frase, puede ser una frase de alguno de los libros, puede ser alguna frase que te marcó o que todavía al día de hoy decís la uso mucho y decís, para resumir un poco de vos, ¿cuál sería? Para resumir mi vida, no tengo idea. Hay una frase que yo uso mucho, que es mi caballito de batalla en la ficción, que es todo es ficción hasta que se demuestre lo contrario. Pero mi vida no fue una ficción, la verdad que es real. Pero qué sé yo, es cierto que hay partes de mi vida que uno podría decir que son para una película, no sé, pero yo no lo viví así, ¿no? Lo viví como es lo que siempre digo, una vida mundana, como cualquier otra, de gente que se levanta a la mañana y tiene que ir a laburar y hacer cosas. Eh, no sé si podría definir mi vida con una sola frase. Pero me gustó eso, de todo es ficción hasta que se muestra lo contrario, me dijiste, ¿no? Claro, porque ese es el cruce que siempre me pedís entre la escritura y el derecho, ¿no? Todo es ficción porque ¿cuál es la regla de la inocencia? Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Cosa que, bueno, en la Argentina a veces está un poco desplazado eso, pero así lo dice la ley. Eh, y entonces yo junté esas dos cosas, ¿no? Todo es ficción hasta que se demuestre lo contrario. Está bueno. Y quedamos bien con las dos partes. Un Quedamos poquito de bien con las derecho, un partes. poquito de... Y recién hablabas de que sos de leer otros libros, quizás Sí. de autores que pueden ser muy conocidos para todos o para vos. Y ahí también tenés alguna idea, decís, mira, podrías encarar por acá para hacer algo, o lo tuyo es totalmente independiente. Lees porque te gusta la actividad de la lectura y tu manera de escribir quizás es totalmente opuesta a lo que lees, por ejemplo. Pasan las dos cosas, o sea, cuando escribimos, lo ideal es leer libros que tengan que ver con el tono, el estilo y la trama de lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Para que sirve como inspiración y para mantenerse enfocado. Pero a la vez yo leo porque me gusta, eh, y entonces leo de todo. Y por lo general no tiene mucho que ver con lo que estoy leyendo. Pero igualmente, digamos, yo subrayo mucho frases, palabras, ideas, qué sé yo, me gusta mucho leer. Actualmente, por ejemplo, estoy leyendo a Ken Follett, es un libro que no tiene, que es El Círculo de los Días, que no tiene nada que ver con lo que estoy escribiendo en ninguna de sus formas, ni en la estructura, ni en el tono, ni en las palabras, ni en nada. Sin embargo, me encanta, o sea, lo estoy disfrutando un montón y trato de dedicarle porque eso también hace que tu cabeza esté, digamos, enfocada en la escritura. Obvio. Y justamente vos decías que voy marcando, voy subrayando. De última, si usás palabras de otros textos, podrías decir, viste, como en el famoso asterisco, la llamada, como quieras decirle, esta palabra la saqué de tal libro, si quieren leerlo, léanlo porque yo también lo leí. Porque, A ver, no lo vas a poner en el texto de ficción. Yo sí lo pongo en redes, y en general no copiamos, o sea, primero porque las palabras son generales, tendría que ser una frase, una estructura determinada, bueno, eso sería plagio y no se puede hacer. no, Eh, obvio. sí se puede citar como vos decís. En ese caso, lo que se suele hacer cuando queremos citar, por ejemplo, hay muchos libros que vos vas a ver al inicio del capítulo, alguna frase de algún autor y si viene con la cita específica, con el autor, o sea, hay formas de citar.
y demás, y se puede incluir. De pronto yo también he puesto música, sí usé en mi novela una frase de Machado, que obviamente digo que es de Machado. O sea, no es que vas a usar, te gustó una frase y la vas a poner, vas a, digamos, tenés que citar, tenés que cumplir con las reglas. Obvio, no vamos a incitar al plagio, gente, por favor, No, sean no, no, porque escritores o aparte no, es un por favor. problemón, no, es un problemón eso. No, a ver si después la persona que lo escribió se entera por alguna cuestión, ¿viste? Y dice, no, pero eso lo dije yo antes que vos, ¿viste? No, no. Bueno, mira, leí un libro, porque yo te dije que hago muchas colaboraciones y leí un libro de no ficción, era un ensayo, y al poco tiempo, sale otro libro de otro tema, pero en este libro que te digo, el ejemplo, la autora había usado el ejemplo del panóptico para referirse a las redes sociales. Y en el nuevo libro, que era una editorial grande, ¿Mm? estaba el mismo ejemplo. Y si bien es universal la forma en que había sido escrita, y a mí me hizo mucho ruido. Yo no tenía el original del otro libro, del que había leído anteriormente, para comparar. Pero sí le escribí al autor y le dije, mira, salió este tal libro de tal autora, fíjate, porque a mí me resonó mucho a tu libro, y tu libro es anterior. Entonces, dice, uy, qué sé yo, me voy a fijar. Pero bueno, te puede pasar también, si es un concepto muy universal, muy usado, que aparezca en otra obra. O sea que en cierta parte le mandaste al muere, si querés, hablando mal y pronto, a la otra que escribió, para decirle a una que había escrito antes, mirá, me parece que te están robando la idea. A ver, yo advertí, porque me parece que si hay plagio, eso hay que atacarlo, por más que una sea una ignota escritora, pero publicada, y la otra sea una autora publicada por una gran editorial. Eso no hay que permitirlo, no importa quién sea. Seguro. Así que, Karina, no te quiero robar más tiempo. Sé que desde el primer día que hablamos te comenté, mirá cómo es el ciclo de entrevistas, me dijiste que sí. Obviamente que te comenté, vamos a hablar de lo que es la abogacía, de lo que es la escritura, pero también un poco de Karina Mermerste en persona, porque ante todo, como decís vos, tengo dos perros, tengo mi casa, tengo la familia y eso está bueno que se conozca. Más allá de que quizás en un futuro libro, como te decía, podemos crear un personaje X que simule que sos vos, pero en ningún momento dar a entender que sos vos, sino como que el lector quizás en la lectura vaya descubriendo quién puede ser el personaje, por ejemplo, ¿no? Podría ser, sí, podría Son, ser. son aportes que en este caso personal me estoy dando, ¿no? Para, A mí me gusta ponerme en el texto, pero no me van a, o sea, solo se va a dar cuenta quien me conoce mucho. Eh, porque si no, en general, o pongo mis defectos en el personaje, y no mis virtudes, me gusta mucho eso. Eh, es una forma de testar también. Los escritores hacen mucho eso también. es como una firma, por decir, una firma encubierta, como le digo yo. Sí, sí, es un poco eso. Es como el pintor cuando encubre, digamos, su firma dentro del diseño. Claro, bueno, muchos pintores, antes de cerrar la entrevista te cuento, muchos pintores, sobre todo en lo que era la época del Renacimiento, se pintaban ellos de alguna manera, quizás no era tan real la cara, lo que uno pensaba que era el pintor, pero como que decía, yo estoy dentro de la misma obra, yo soy parte de la obra, no solamente por dentro de ella. Exactamente. Exactamente así. Así que quiero agradecerte por este rato que te tomaste para hablar con la radioactiva, la verdad que orgulloso como tal de haberte tenido en este ciclo. Quiero preguntarte qué tal te sentiste vos, ya sea hablando de tu trabajo obviamente, que es un poco más de soltura, pero hablando de vos también, ¿no? Porque como te decía, ante todo sos persona y está bueno que conozcamos ese lado y por favor, que le mandes un saludo a la radioactiva y para lo que quieras, ya sea un tercer libro, un cuarto libro, un quinto libro, lo que sea, tu vida también, quieres contar algo nuevo de tu vida personal, que digas, mira, tengo ganas de contarlo, sabes que la radioactiva te deja las puertas abiertas y bueno, te vamos a estar mandando a vos la entrevista también para que la gente que te sigue también la pueda escuchar o compartir y demás. Bueno, primero darte las gracias, Octavio, por haberme contactado, por haberme brindado tu espacio para charlar sobre mi obra, sobre mi vida. Me encantaron tus preguntas, me sentí muy cómoda. Abordaste temas que tal vez no todo el mundo me pregunta, y es muy interesante el enfoque que le diste. Gracias a las preguntas de la gente que me hicieron, porque siempre me obliga a dar más y está bueno.
Y nada, agradecerles a los que me siguen, a los que no me siguen, a los que alguna vez me leyeron, invitarlos a leerme, me encantaría que lo hagan. Y nada, y mandarles un saludo grande a todos, es lo único que puedo hacer. Dale, muchas gracias a vos y cualquier cosa, como te digo, acá tenés las puertas abiertas y bueno, nos mantenemos en contacto. Muchas gracias. Gracias a vos. Chao, chao. Chao.